la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados telespectadores. Estamos iniciando una nueva jornada de su programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que haya tenido una muy buena semana, que haya estado colmada de bendiciones, y le invitamos a compartir este programa con los interesantes temas de los cuales vamos a conversar. Antes que todo, vamos a presentar a quienes nos acompañan. Pastor, un habitual de siempre, Pastor Francisco Ulloa, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, estimados televidentes. Espero, Señor, que esta pueda ser un buen día para usted y que podamos contar con su presencia en este programa especial que tenemos en este comienzo de mes de diciembre. El Dios de paz sea con ustedes. Y hoy tenemos una grata sorpresa. Nos visita desde Santiago nuestro hermano Franklin Herrera. Bienvenido, Franklin, a este programa. Esperamos que sea de su agrado y el tema que nos traiga sea muy interesante. Muchas gracias, hermana. La verdad estoy feliz de poder acompañarles y poder hablar de la palabra de Dios, que es lo que importa a su iglesia en este día sábado de reposo. Y espero estar con ustedes en otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Muy bien, ya hechas las presentaciones, les recordamos que puede estar visitando nuestra página web www.idnp.cl, donde encontrará interesantes temas para el estudio. Ya entrando de lleno en lo que es el programa del día de hoy, vamos a presentar un tema muy relevante para la sociedad en su conjunto, independientemente de la religión que se profese, y me refiero particularmente a lo que es la familia, que es quizás la institución que más daño ha recibido en los últimos tiempos. ¿Qué ha sucedido con las familias de hoy? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto? De este tema nos hablará hoy nuestro hermano Franklin Herrera, después de esta hermosa alabanza.
Buenas tardes, hermanos. Hoy voy a abordar un tema muy importante para la familia, que es la iglesia, y también vamos a mencionar el rol de la familia cristiana en la sociedad, que también es un tema que nos preocupa. Vemos cada día aceleradamente a la sociedad, a la familia principalmente destruida, y tenemos que también nosotros pensar como iglesia cómo nos afecta. La condición actual del matrimonio y la familia en el mundo entero, principalmente en nuestra parte occidental también, es lamentable. Todo lo podemos apreciar de esa manera, lo podemos percibir. Algunos han llegado a la conclusión de que estas instituciones pronto serán obsoletas, no van a existir, puesto que el hombre se ha esforzado cada día por destruir lo que Dios en un principio creó. Entonces les hago una pregunta: ¿qué sucede con el matrimonio y la familia en estos momentos? ¿Están en peligro? ¿Qué pasos prácticos puede seguir para fortalecerlos? Entonces vamos a darle una respuesta a estas preguntas. Si bien es cierto, suena simple, pero en su fondo son bastante complejas. La familia chilena se enfrenta a problemas externos como la desigualdad y la pobreza que conlleva hacinamiento. Eso lo vemos constantemente en los noticieros. Aumento de horas de trabajo, los jefes de hogar fuera, ¿cierto?, por mucho tiempo para buscar el sustento familiar. También la migración hacia zonas donde se buscan mejores oportunidades de vida, pero donde finalmente un porcentaje muy grande de la familia fracasa, puesto que ellos con una inseguridad tremenda tratan de darle lo mejor a sus familias y por ende migran a estos grandes centros urbanos buscando una estabilidad laboral y también económica, que es lo que más le interesa hoy a la humanidad. Entonces estos problemas desprotegen a la familia que tanto nosotros protegimos, y la inseguridad ciudadana también, así como la inseguridad del trabajo estable, también afectan directamente a la familia. Entonces, como consecuencia, hay un amplio desempleo, solo para mencionar algunas de las cosas, ¿cierto? Pero uno de los factores más que afectan negativamente a la actual familia chilena es la promoción de legislaciones que lesionan la institución que es importante para nosotros como iglesia, que es la familia. También hay una serie de problemas internos que la familia chilena debe enfrentar: el aumento de hogares donde hay un solo padre, ya sea por abandono, separación, divorcio. Ustedes ya manejan esa información. Violencia intrafamiliar, así como uniones libres o convivencias, que es la moda, que es lo que generalmente hoy se usa, y sobre todo, que es la raíz de todo lo anterior, la dramática y profunda pérdida de valores. Eso es algo que ha afectado mucho a la familia, y principalmente también se ve afectada a la familia que es la iglesia. Se ha demostrado que existe una relación directa entre el deterioro del núcleo familiar y la delincuencia. Entonces, una cosa lleva a la otra. Un altísimo porcentaje de jóvenes en centros de detención provienen de familias disfuncionales. Eso es un tema, ¿cierto?, que debe preocuparnos y que también nosotros debemos abordarlo como hijos de Dios, puesto que en las Sagradas Escrituras se nos da mucha información respecto a cómo guiar a nuestra familia, cómo guiar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y educarlos en la doctrina de la iglesia. Los factores externos e internos inciden también la violencia que está viviendo actualmente la sociedad chilena. Las muestras más claras son el bullying en los colegios, en los distintos lugares donde nuestros hijos se desenvuelven, la violencia intrafamiliar, el abuso de los niños, el abandono de los ancianos, también las peleas en los estadios, por ejemplo, para poner un ejemplo, la delincuencia que ha aumentado aceleradamente, la drogadicción. Se fijan, entonces son muchos los factores que afectan de una u otra manera
a la familia que es, ¿cierto?, a la que nosotros tenemos que enfocarnos y defender con mucho valor, puesto que en este mundo la sociedad aceleradamente está cayendo en falta delante de Dios y también se está alejando de sus principios. Muchos de ellos también no le conocen, por ende nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles de estas cosas a través de estos medios para que ellos también tengan la posibilidad de alcanzar la felicidad y cambiar sus vidas. Frente a esta situación dramática y generalizada, las familias de nosotros, ¿cierto?, de la iglesia, no nos vemos exentas de enfrentar las consecuencias de los elementos que he mencionado anteriormente. Todos esos males que aquejan a la sociedad, también nosotros nos vamos a ver afectados seguramente de una u otra manera en cualquier momento. Entonces, están en aumento y no disminuyen. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, velar, como lo dice la Sagrada Escritura, en todo momento para que estas cosas no lleguen y afecten a nuestra familia y por ende a nuestra iglesia. Una gran parte de ello, ¿cierto?, de esta degradación moral, tiene una explicación natural y en una agenda progresista, ¿cierto?, que confía en la bondad del corazón humano y olvida lo más importante, que es Dios. Entonces, pero el único en que el ser humano ha tenido éxito es demostrar el fracaso para dirigir a su propia vida, a su propia familia. Eso sí lo hemos notado y podemos dar cuenta de que el hombre siempre equivoca su camino, puesto que a lo mejor no tiene, ¿cierto?, los principios que nos implanta la Sagrada Escritura para poder dirigir de manera correcta a su familia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo enfrentamos como cristianos, ¿cierto?, hablando, las consecuencias de una agenda progresista que se está socavando cada día más las bases de nuestra sociedad y de paso hundiendo a la institución creada por Dios, que es la familia, que es el tema, ¿cierto?, que nos importa en esta mañana? ¿Qué es la familia? ¿Cómo la podemos definir? Es la unidad social básica y universal a la que se ha encomendado la transmisión de la vida humana. Eso es una definición, ¿cierto?, general de lo que es el concepto de familia en sociedad. Es un grupo de personas ligadas por lazos de parentesco o matrimonio y que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas y que practican una economía en común. Entonces ahí tenemos una definición de familia y cómo, ¿cierto?, ello engloba muchos conceptos que vamos a ir tratando en este tema. La base de la familia, mis hermanos, es el matrimonio. Entonces, partiendo de esta base, que la aparece en la Sagrada Escritura, vamos a darle lectura en Génesis capítulo 2, rápidamente, para poder ir analizando el tema. Versículos 23 y 24, dice: y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, el matrimonio es la unidad, la suma de dos, ¿cierto?, seres que a lo mejor en un principio piensan diferente, pero a la larga, ¿cierto?, tienen que lograr una unidad que les permita un equilibrio en la familia y puedan seguir trabajando, ¿cierto?, y cumpliendo todas las ordenanzas que se nos establecen en la Sagrada Escritura. Se respetan, colaborando en el desarrollo de un proyecto común, que es la familia. Tanto el hombre como la mujer deben realizar su mejor esfuerzo para que todo funcione en la familia y todos puedan notar, ¿cierto?, que hay un complemento entre los dos, ya que Dios establece que hay que esforzarse para cuidar el hogar. Eso lo establece la Sagrada Escritura también, lo vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 5. Versículo 8, dice la palabra de Dios: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces, imagínense lo que nos dice la Sagrada Escritura respecto al concepto de familia. Entonces lo dice claramente acá: si alguno no tiene cuidado de los suyos, de sus hijos, de su esposa, de su núcleo familiar, mayormente, ¿cierto?, de los de su casa, la fe negó. Entonces,
todo lo que yo sé, todo lo que yo me he esforzado para aprender de la Sagrada Escritura, no me sirve absolutamente de nada si no tengo estos principios que Dios ha establecido para nosotros y para que podamos ser felices en familia. El esposo debe respetar a su mujer, eso también lo hemos dicho muchas veces, valorar sus habilidades y escuchar sus opiniones cuando se trata de asuntos de familia. Si bien es cierto, Dios hace responsable al hombre por el funcionamiento de la casa, del hogar, de la familia, es fundamental también que la mujer desempeñe un rol protagónico en el hogar, para que se tomen decisiones en conjunto. Podemos encontrar un ejemplo de la Sagrada Escritura que le sucedió al patriarca Abraham, por ejemplo, cuando no escuchó la voz de su esposa. Vamos a leer rápidamente esta enseñanza, mis hermanos, que nos deja la Sagrada Escritura para que nosotros no cometamos los mismos errores. Vamos a leer en Génesis capítulo 21, del versículo 9 en adelante. Dice: y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, la cual había parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar conmigo, con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, imagínense lo que le estaba diciendo: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Entonces eso es la enseñanza que nos dice que debe haber un complemento entre el hombre y la mujer para que el núcleo familiar no se debilite. Entonces acá dice: oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios estaba diciendo a Abraham, jefe de hogar, jefe de la familia, patriarca, ¿cierto? Que todos nosotros conocemos su historia, que escuchara la voz de su esposa, de su mujer, puesto que no estaba equivocada y en este asunto tan grave que es la familia, en esta situación principalmente, debía escuchar la voz de su esposa para que no pasara, ¿cierto?, a un problema mayor. Hoy día parece que no estamos haciendo mucho, mis hermanos, y lo que hacemos me parece que no nos alcanza. Nos vemos superados muchas veces por la problemática que constantemente estamos tratando y que no está orientado según la Sagrada Escritura. Muchas familias se acercan a la iglesia con diferentes motivos. Hay intereses económicos, que Dios le resuelva un problema familiar, una enfermedad, problemas familiares también, o simplemente tener éxito, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana. Entonces así crecen las iglesias, mis hermanos, más enfocadas en la prosperidad y en el exitismo que uno, ¿cierto?, tanto anhela, que en el mensaje de servicio y o de éxito en el mundo, ¿cierto?, actual, prefieren eso que abordar, ¿cierto?, de manera que la iglesia le permita ser un servicio a la comunidad y entrega hacia todos, ¿cierto?, sus miembros. Entonces los cristianos, mis hermanos, quienes creemos en la verdad y nos basamos en la Sagrada Escritura para moldear nuestras vidas, tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos que reconocer que la familia es una institución decisiva en materia de prevención y de influencia hacia el resto de la sociedad, frente a muchos de los males que le aquejan, como ya lo mencionábamos anteriormente: la drogadicción, la delincuencia, los abusos, todo eso tenemos que estar siempre atentos, velando para que estas cosas no nos afecten como familia y como iglesia principalmente. Entonces, según la Sagrada Escritura, mis hermanos, es Dios quien originó la familia. Él es el padre de la familia celestial y terrenal. Eso lo establece también la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice que Dios formó la primera familia humana, nuestros padres, ¿cierto?, Adán y Eva, y se propuso que se multiplicaran en la tierra. Entonces Él siempre ha tenido, ¿cierto?, buena disposición a escuchar a la familia, ¿cierto?, que está dentro de su iglesia. A pesar del pecado que ellos cometieron, Él les permitió multiplicarse, como lo dice en la Sagrada Escritura, y que fueran y aumentaran, ¿cierto?, a la población en esos tiempos
para que pudieran esparcirse por la tierra que Él les había proporcionado. Y recuerden ustedes, mis hermanos, que en aquellos tiempos la unidad familiar era un reflejo de la gran familia de Dios. Entonces, eso tenemos que considerarlo siempre y recordarlo, mis hermanos. Somos, como familia, un reflejo de la familia de Dios. Entonces, Él nos ha permitido que tenemos la bendición de poder tener una familia, poder ver crecer a nuestros hijos sanos, educarlos de manera correcta. Entonces, debemos de esa manera demostrarle a Dios que estamos, ¿cierto?, siguiendo todos sus mandamientos, todos sus preceptos, y que somos fieles y que nos esforzamos cada día porque estas cosas no se rompan y no se quiebren en nuestra familia. En los 10 mandamientos, mi hermano, también le dio a Israel y que se recalca la unidad familiar. En uno de sus mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, acá lo primero que se destaca es: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, se fija, se está refiriendo directamente a la familia una vez más, y cómo sus hijos deben ser respetuosos y de dirigirse de manera también respetuosa a sus padres, para que este reflejo de la gran familia de Dios no se quiebre. Entonces, cuando un hijo presentaba una rebelión contra su padre, no estaba, ¿cierto?, afectando directamente a su familia, sino que el gobierno que Dios estableció para la humanidad, que es la familia, se estaba quebrando esto, que es muy importante para que todo funcione de manera correcta delante de la presencia de Dios, y sin duda que puede causar un desequilibrio, y también puede ser que pueda romperse este núcleo importante que Dios ha permitido para la humanidad. Un ejemplo de lo anterior, mis hermanos, lo vemos en el joven Timoteo, enseñado por su madre, Eunice, y su abuela Loida, quienes desde el primer momento habían tomado la decisión de no solo guiarlo en la enseñanza de la Sagrada Escritura, sino que también de encaminarlo en el temor de Dios. Entonces, imagínense la tarea que nos queda a nosotros, ¿cierto?, como padres de familia, lo importante que es considerar todos estos consejos que se nos entregan para que no cometamos los errores, ¿cierto?, que vemos constantemente a nuestro alrededor, y seamos un ejemplo delante de Dios. Entonces, este joven, Timoteo, que hace mención, ¿cierto?, del apóstol Pablo, le guiaron desde muy pequeño en todo lo que tenía que ver y que con la Sagrada Escritura. Entonces, sino además de encaminarlo en el temor de Dios, que es también importante. El nombre de Timoteo significa temeroso de Dios. Imagínense lo importante que fue este joven, que desde pequeño fue instruido por su madre y su abuela, para que posteriormente también aportara a la iglesia. Sino además que la clave para llevar a Timoteo a vivir una fe no fingida es que ellas mismas, ¿cierto?, su madre y su abuela, vivían sin fingimiento en el seno de su hogar. Entonces, ¿qué nos dice esto, mis hermanos? Que había una familia bien constituida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar cada día, mis hermanos, y esforzarnos porque esto resulte, dar lo mejor de nosotros para que nuestra familia sea un ejemplo en esta sociedad que a lo mejor no conoce a Dios, pero nosotros tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos y que ellos sean el reflejo de nosotros, de lo que nosotros somos en nuestro hogar. Aún más nos dice la Biblia, mis hermanos, que la fe habitaba en ellas. Imagínense lo importante. Esta palabra nos indica de que su fe no fue momentánea, sino que fue permanente. Y eso nosotros también debemos considerarlo, mis hermanos. Vamos a leerlo rápidamente para que no crean que es un invento de hombres, sino que está establecido en la Sagrada Escritura. En 2 Timoteo, en el primer capítulo, en el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también lo va a haber. Entonces, es importante que la familia funcione como un todo, como un conjunto, como un complemento, mis hermanos, para que podamos demostrarle a la sociedad que está perdida, que está extraviada en este mundo, que se puede lograr una unión, ¿cierto?, y que parte todo en el hogar. Entonces,
¿quiénes son los pilares fundamentales en el hogar? El padre, la madre, ¿cierto? Como en este caso, la abuela también juega un papel importante. Todos aquellos que conocen la Sagrada Escritura, mis hermanos, y que temen a Dios, tienen esto en su corazón alojado y tienen la posibilidad de educar a sus hijos de manera correcta y enseñarles lo que es bueno. Lo malo, esta sociedad nos ofrece todos los días lo malo, pero tenemos la capacidad, ¿cierto?, y las herramientas suficientes como para decirles a nuestros hijos qué es lo que le conviene y qué es lo que le va a hacer daño. Entonces, mis hermanos, somos familias en las que la fe habita en nosotros, que enseñamos la Sagrada Escritura y que somos genuinos al interior de nuestro hogar. Bueno, la familia de Dios tiene esta primera gran responsabilidad, mis hermanos, tener una fe tan genuina y permanente que indique una línea de vida y que marque a nuestros hijos a tal grado que, aun siendo jóvenes, serán la esperanza para nuestra iglesia y para la sociedad también. Entonces, sin duda, como lo vimos en el ejemplo anterior, Timoteo, a pesar de ser tan joven, él fue también un ejemplo para la sociedad de aquella época. Entonces, vamos a leer en 2 de Timoteo, como ya me parece que lo leímos, mis hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: pues me viene a la memoria que la fe sincera que hay en ti. Es decir, Dios se daba cuenta de que había algo que lo hacía diferente dentro, ¿cierto?, de su corazón, que lo hacía diferente, actuar diferente, hablar diferente, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, mi hermano. Nuestros jóvenes se ven influenciados por algo que no les conviene y rápidamente caen en falta. Entonces, esa es la fortaleza que nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos en las congregaciones, para que este mundo no les afecte tan rápido como lo hace hoy en día. Entonces, dice la Sagrada Escritura: desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, mis hermanos, desde la niñez, educar a nuestros hijos, no flaquear en eso, puesto que ahí está la clave para el éxito de nuestra familia, mis hermanos, y ustedes van a ver reflejado, ¿cierto?, en sus hijos, en sus futuras generaciones, qué es lo que yo logré y qué es lo que yo formé como padre de esa familia. Escuché un comentario una vez en un reportaje en la televisión que decía: si quieres destruir a una sociedad, destruye a sus familias. Imagínense el grado de importancia que tiene la familia, mis hermanos, que puede llegar a destruir una sociedad. No pasa ni un solo día, ¿cierto?, que no abramos un periódico o pongamos en los noticieros y nos veamos bombardeados por un número inagotable de relatos escabrosos, mis hermanos, sobre accidentes, muertes, delincuencia, drogadicción, asaltos, una cantidad mala de noticias que nos abordan, ¿cierto?, y que nos agobian todos los días. La cantidad de noticias malas, mis hermanos, o devastadoras, es tal que toparse con algún evento positivo o algo gracioso, mis hermanos, parece ya un lujo. Todo es desastre, todo es calamidad, todo es delincuencia, drogadicción, todo es malo ante nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos recibiendo? Estamos siendo bombardeados, mis hermanos, por los males de esta sociedad, que lo dice la Sagrada Escritura. Habrá hombres amadores de sí mismos, como lo dice su palabra. Entonces, todos estos males le afectan de una u otra manera a la familia de Dios. La cantidad, como ya lo dije, de noticias malas es superior, ¿cierto? Ya encontrar algo positivo es prácticamente darse un lujo en la televisión. Esto es una lástima, mis hermanos, porque los momentos agradables y buenas noticias también suceden todos los días. Lo que pasa es que esta sociedad está acostumbrada, ¿cierto?, a ver lo malo, pero lo bueno, ¿cierto?, que está y que ¿cierto?, existe en las personas, no se muestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo malo. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? Lo malo. Entonces, se envenenan de una u otra manera con todo lo que esta sociedad les propone. Nosotros también tenemos gran responsabilidad como padres, ¿cierto?, como la cabeza de la familia. Todos los días llegamos cansados de nuestra jornada extensa, jornada laboral, donde quiera que trabajemos,
que nos damos cuenta, ¿cierto?, que no tenemos un tiempo para fortalecer nuestros lazos de amor, de amistad, de caridad con nuestros hijos, hablar sentados a la mesa, almorzar, cenar con nuestros hijos, con nuestra esposa. Eso prácticamente ya es un lujo. No se ve, mis hermanos, se perdieron esas costumbres, pero tenemos que esforzarnos por recuperarnos. Ellos necesitan escuchar a sus padres, necesitan de qué otra manera voy a corregir a mi hijo, cómo lo voy a instruir. Esos son los momentos importantes para la familia, mis hermanos, y que no debemos desperdiciar. Tenemos que darnos el tiempo de escuchar a nuestros hijos, de hacerles entender de que estamos ahí y que les tenemos que escuchar. Debo decirles, mis hermanos, que este deterioro y todas estas malas noticias que nosotros constantemente estamos escuchando se deben a la pérdida de los valores familiares. Entonces, por ello, para todo papá, mamá, abuela, tíos, ¿cierto?, es imprescindible construir y fortalecer una educación cimentada en los principios morales. De ahí parte todo, mis hermanos. Ahora, si los padres no lo hacen, los familiares más cercanos tienen la responsabilidad, mis hermanos, y hacer su mayor esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Se dé la oportunidad de poder instruir a nuestros hijos en lo correcto. No exagerando, ¿cierto?, decir que debemos iniciar desde nuestros hijos cuando sean pequeños, cuando son bebés. Desde ahí comienza nuestra formación para protegernos, ¿cierto?, de esta catástrofe que está en el mundo hoy en día y que cada día lo consume aceleradamente. Se preguntará entonces usted, mis hermanos, ¿qué debo hacer para proteger a mi familia? Si veo todos los días delincuencia, drogadicción, ¿cómo yo protejo a mi familia? Por lo que las enfermedades de la sociedad, ¿cómo yo protejo a mi hijo? ¿Cómo yo protejo a mi núcleo familiar? La mejor forma de hacerlo, mis hermanos, es educar y fomentando en nuestros hijos lo que se ha perdido desde el tiempo a la fecha: valores. Eso es lo que ya la sociedad no tiene. Los valores se han perdido, pero de una manera acelerada, mis hermanos. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo proteger a mis hijos? ¿Cómo proteger a mi familia? A mi iglesia. Aleja a tus hijos de los juegos violentos. ¿Qué es lo que les llama la atención a los niños? Una pantalla, juegos que no tienen, ¿cierto?, ningún otro motivo, otro fin, que violentar a los jóvenes. Cuando ellos son puestos en aprieto, reaccionan como los juegos violentos. Entonces debemos tratar de controlar eso cada día y educar a nuestros hijos que eso es algo que no me conviene. Responde siempre a las preguntas e inquietudes con la verdad. Eso también debemos hacerlo nosotros como padres. Enderezar su camino desde pequeño, que también ya lo mencionamos. Enseñarles, ¿cierto?, enseñarles que las malas decisiones traen fatales consecuencias. Eso también debemos educar a nuestros hijos para que ellos sean tolerantes a la frustración. Hoy día los jóvenes se frustran rápidamente y no tienen la capacidad de sobrellevar aquellas complicaciones que se les presentan en la vida. Y tenemos que mostrarles también que a veces se gana y otras se pierde. Pero lo más importante, mis hermanos, es que siempre se aprende. De todo lo que nos ocurra en nuestra vida, de todo lo que nos ocurra a nuestro alrededor, siempre debemos sacar una enseñanza para que no nos afecte a nosotros, ¿cierto?, como familia. Por ejemplo, hay dos conceptos que si se hubieran borrado de la Sagrada Escritura, la historia de la humanidad habría sido totalmente distinta, muy macabra, sin duda. Ambos conceptos están expresados en diferentes partes de la Biblia, pero están dichos con absoluta claridad por nuestro Señor Jesús, nuestro máximo ejemplo, ¿cierto?, en esta tierra, que debemos imitarle lo más posible. En dos versículos, ¿cierto?, contiguos, en Juan, capítulo 15, los versículos 12 y 13, que son y que se refieren principalmente al amor y a la amistad. Este es mi mandamiento, dice su palabra, que os améis los unos con los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces también nos da otro consejo, mis hermanos, para que esto nos fortalezca como familia en amor y en amistad. A mí me preocupa eso, mis hermanos, porque el ritmo de la vida tan acelerado que llevamos
y que la sociedad también nos impone, la búsqueda de la autosatisfacción, la dependencia del entretenimiento tecnológico, todo eso ha enfermado a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes y nos ha hecho perder el gozo de la existencia. A tal punto que muchos padres, de hecho, nos preguntamos, ¿y cómo voy a criar a nuestros hijos? Después de todo lo que hemos hablado, mis hermanos, es una gran tarea. ¿Cómo voy a criar yo hoy día? Todo lo que la sociedad me propone, con todo lo que vemos, ¿cómo voy a acertar de la manera correcta para educar a mis hijos? La fórmula no es tan complicada, mis hermanos, es simplemente ese volver a los principios. Todos, mis hermanos, tenemos escondido a lo mejor en nuestro corazón, en nuestra mente, estos principios que sabemos que son correctos, pero como les dije en un principio, como nos dejamos influenciar por esta sociedad, están ahí en stand-by y no los sacamos a la luz. Entonces, no hace mucho leía en internet un artículo sobre un eminente físico nuclear, Richard Scott, que él diseñó un reactor nuclear para el primer submarino impulsado con energía atómica de la Marina de los Estados Unidos. Él era un miembro activo de su comunidad, de su iglesia, y seguramente se dio cuenta de los problemas que había dentro de ella y creó un sistema educativo, imagínense ustedes, mis hermanos, para orientar a las familias en la crianza de sus hijos. Entonces, esta persona, ¿cierto?, de físico, se dio cuenta a lo mejor que dentro de la iglesia, de la familia, de Dios, existían estos problemas. Y él creó un manual, ¿cierto?, un sistema educativo para que las familias tuvieran un apoyo y pudieran criar a sus hijos de manera correcta. También mencionó 4 cosas que nos protegen y que nos hacen familias fuertes. Son cosas que todos nosotros vivimos desde nuestra infancia, los que tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de permanecer en la iglesia desde muy pequeños. Siempre a lo mejor las practicamos de una u otra manera y que tristemente estamos perdiendo. ¿Cuáles son, mis hermanos? La oración, estudiar la Sagrada Escritura, tiempo para la familia, ir a la iglesia, mis hermanos. Todas estas cosas, sin duda que son parte importante de nuestro sistema educativo como familia y que les van a servir a ustedes para que también en la iglesia encuentren, ¿cierto?, otras amistades de nuestros hijos, otra forma de expresarse, otras conversaciones sanas. Entonces, esos son los momentos, mis hermanos, que van a hacer fuertes su familia y que van a hacer también a nosotros como padres sentirnos orgullosos porque fuimos capaces de mantener a nuestros jóvenes en la verdad, en la iglesia de Dios. ¿Qué necesitan los hijos de nosotros, los padres? Muchas cosas, mis hermanos, pero yo les voy a mencionar solo algunas de ellas. No pretendo darle la receta perfecta para criar a sus hijos, simplemente mencionar algunas de ellas para que nos sirvan, ¿cierto?, a nosotros, los padres, los madres, ¿cierto?, los abuelos, para criar de manera correcta a nuestros hijos. Los padres aman a sus hijos y les proveen de lo necesario para que se desarrollen bien. Vamos a leer en Lucas, capítulo 15, respecto a lo mismo. Capítulo 15, versículo 31, dice: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos, que nosotros hacemos el mayor esfuerzo por ellos, porque ellos les va a tocar un mundo aún más complicado a lo mejor, y si no tienen la fortaleza suficiente para decidir entre el bien y el mal, van a caer con ellos sus hijos y su familia. Entonces, los padres debemos animar a nuestros hijos y brindarles apoyo en todo momento. No debemos descuidar estos puntos, mis hermanos. Los padres se comunican con sus hijos. ¿Qué vemos hoy en día? El celular, por sobre todo, ¿cierto?, en un almuerzo, el celular primero, y luego la comunicación con nuestros hijos. Entonces, no dejemos que nos absorban estas cosas, mis hermanos, y escuchemos a nuestros hijos, comuniquémonos con ellos. Ellos tienen mucho que preguntar, muchas dudas, y ¿cierto?, que nosotros debemos responder. Los padres instruyen a sus hijos en diferentes ámbitos, ¿cierto?, para que no se encuentren con una sorpresa o no busquen la respuesta en otro lado. Tiene que ser en la familia. Los padres debemos respetar a nuestros hijos, siempre, respeto. Entonces, parte de la base. Entonces, si nosotros respetamos a nuestros hijos, ellos también nos van a respetar como jefes de hogar.
vamos a leerlo rápidamente en Éxodo capítulo 20, donde nos dice esta verdad, que debemos respetar, ¿cierto?, a nuestros hijos. Capítulo 20. En el versículo 5 y 6 dice: y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y dice más a él, leo el 5: no te inclines a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Imagínense lo que está diciendo en los mandamientos de Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y eso nos dice claramente que nos debemos respetar. Sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces yo estoy guardando la ley de Dios y soy capaz de respetar a mis hijos, mi descendencia. Entonces, mis hermanos, todo esto es fundamental para que la familia se fortalezca cada día. Como ya les dije, aceleradamente la sociedad está cayendo, está sucumbiendo bajo la presión del mundo, y las familias están disueltas, mis hermanos. No hay alguien, ¿cierto?, que establezca normas, reglas claras, con respeto, y vemos divorcios, familias disfuncionales, abuelas a cargo de hijos. Imagínense a la gravedad que ha llegado la familia, mis hermanos. Entonces, el orden bíblico de la familia, mis hermanos, también se establece en la Sagrada Escritura. El esposo debe amar y respetar a su esposa, partiendo, ¿cierto?, que dijimos que la base de la familia es el matrimonio. Entonces, el esposo debe amar y respetar a su esposa. El apóstol Pablo lo declara, ¿cierto?, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, que debe plantearse de esta manera: respeto de uno hacia el otro. La esposa debe respetar y apoyar también a su esposo. En Génesis capítulo 2 vemos cómo Dios crea a Eva para que acompañara a Adán en esta tierra, y también fuera un apoyo para él. Se sentía solo y Dios le dio la oportunidad de tener una compañera a la cual debía cuidar y respetar. Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de seguir el mismo ejemplo. Los padres deben proveer a la familia y educar a sus hijos. Ya lo hablamos anteriormente. El papel de los hijos es honrar y obedecer a sus padres desde la niñez. Entonces eso nosotros debemos hacerlo cumplir siempre, puesto que después vamos a ver los frutos en un futuro. Vamos a leerlo rápidamente en Proverbios. Capítulo 4. Dice en el versículo del 1 en adelante: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Imagínense lo que le está diciendo a los jóvenes: para que conozcáis cordura. Hoy día no se conoce. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre. Él está diciendo acá, ¿cierto?, que él también fue hijo, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones. ¿Sí? Guarda el consejo que te estoy dando, porque te va a servir para tu futuro. Eso es lo que me plantea la Sagrada Escritura. Porque dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, mis hermanos, es clara la Sagrada Escritura al referirse a este tema de los hijos. Deben honrar y respetar, obedecer a sus padres desde su niñez, para que veamos los resultados futuros. Acá lo dice claramente. ¿Qué va a decir? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Entonces, esas son las promesas, mis hermanos, para aquellos que sean obedientes, que cumplan con las ordenanzas que Dios les ha establecido, ¿cierto?, desde el principio de los tiempos hasta la fecha. Se han mantenido en la Sagrada Escritura para nuestra enseñanza, y que nosotros tengamos la posibilidad de poder corregir nuestros errores y darnos cuenta de que estamos equivocados, que debemos hacer algo para sacar a nuestra familia de todos los males que aquejan a este mundo. Al inicio del Nuevo Testamento, mis hermanos, del Antiguo Testamento, mis hermanos, habla
sobre la institución de la familia. Adán y Eva, como ya le dimos lectura, hasta que caen en pecado, pero aún así Dios es misericordioso y les permite, ¿cierto?, que tengan descendencia y puedan multiplicarse sobre la tierra que Él les había dado. A pesar de su falta, Dios misericordioso le permite formar una familia. Entonces a nosotros también nos debemos esforzar, porque Dios nos ha dado la bendición de tener una familia, mis hermanos, y no debo por ningún motivo dar pie para que la sociedad me afecte y pueda yo romper este vínculo tan maravilloso que es la familia. Entonces, y luego al final del Antiguo Testamento se establece una promesa relacionada con la familia, mis hermanos. Vamos a leerla en Malaquías. Capítulo 4. Terminando ya, ¿cierto?, sus últimas palabras. Del versículo 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera a la tierra. Entonces, mis hermanos, es preocupante. Nosotros debemos respetar siempre estos principios doctrinales, para que esto, como lo dice la Sagrada Escritura acá, dice: se convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Eso es lo que Dios quiere de nosotros: un orden en la familia, un orden en el hogar, acuerdos entre la esposa, el esposo, para que pueda, ¿cierto?, existir este complemento que va a llevar a una familia exitosa. Mi hermano, ya hemos hablado, ya hemos abordado muchos temas dentro de este gran, ¿cierto?, tema que es la familia, y que ojalá pudiéramos recordar siempre estos principios doctrinales que nos van a hacer triunfar. Vamos a ser felices si vimos a nuestros hijos siendo profesionales, siendo educados, respetando a sus padres, respetando a sus hijos. Sin duda de que eso es lo que queremos como iglesia, como familia. Pero debemos considerar siempre a Dios por sobre todas las cosas, considerar sus principios, sus mandamientos, sus preceptos. ¿Para qué? Para que yo me sienta, ¿cierto?, orgulloso como jefe de familia, y en un futuro pueda gozarme de lo que yo hice con mis hijos y qué familia están formando ellos. Porque a lo mejor, si Dios así lo quiere, vamos a tener la posibilidad de ver las nuevas generaciones. Entonces ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que hice yo con mis hijos, para que mis nietos, mis bisnietos puedan también estar en lo mismo y hablen lo mismo, ¿cierto? Que van a ser exitosos siempre, siempre y cuando tengan a Dios en su corazón, en su mente, y respeten sus mandamientos. Que el Señor de paz les bendiga, mis hermanos, que Dios les cuide siempre de todos estos ataques, que Satanás siempre va a estar dando la batalla, mis hermanos, a todos sus hijos, en donde quiera que estemos. Siempre debemos estar atentos, velar siempre para que estas cosas no nos afecten a nosotros como familia y por ende como iglesia. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.
agradecemos a nuestro hermano Franklin este tema que nos ha traído. Esperamos que tenga cabida en cada uno de sus hogares y les permita reflexionar respecto a lo importante de esta institución para las sociedades. Nos quedan unos minutitos para compartir este tema tan importante, Pastor. Bueno, para mí es un tema particularmente sensible cuando hablamos de la familia, porque bueno, como usted también, hermano, y yo somos profesores, vemos cada día en nuestras aulas cómo llegan nuestros niños sin hábitos, sin respetos, sin normas, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están los padres? ¿Qué pasó aquí? Y pretenden dejar al niño en la puerta del colegio y que el colegio haga la tarea que en primera medida le corresponde hacer a los padres. Entonces, es una situación muy difícil para uno como profesor cuando se ve enfrentado a esta situación, particularmente cuando uno trabaja en sectores de alta vulnerabilidad. Y también lo es en los sectores donde hay bastantes recursos, porque pareciera ser que esto no se trata de dinero, de mucho o poco dinero, sino que se trata de cómo los roles de cada uno de los integrantes de la familia han ido cambiando a través del tiempo. ¿Qué le parece? Bueno, cuando nosotros examinamos la Sagrada Escritura, tenemos que darnos cuenta de cosas que son principales, como es el hecho, por ejemplo, de la familia. Es una institución creada por Dios, es indispensable. Las cosas de Dios tienen un enemigo fuerte, que es Satanás. Tú lo repetiste hoy día, me encuentro en varias oportunidades, el hecho de que la familia es el centro de esto, y a su vez el matrimonio es el centro de la familia. Entonces, ¿qué va a pasar en un mundo, digamos, influido absolutamente por Satanás? ¿Dónde va a atacar? Indudablemente que va a atacar a la familia. Entonces, eso es uno de los principales principios que debe manejar una institución como la iglesia, por ejemplo. Y obviamente transmitirlo de todas formas, más aún en este tiempo, que es lo que tiene que pasar. Satanás no ha logrado destruir la iglesia, no logró destruir el pueblo de Dios, no ha logrado destruir la iglesia, bueno, ahora va al centro. Estos últimos tiempos que está viviendo la humanidad, es claro que es eso. Digamos, la carestía de la vida, lo difícil que es, están los trabajos, todas esas cosas, la cosa económica, ¿no es cierto?, atenta contra la unidad de la familia, porque los padres tienen que estar, antes solamente trabajaba el varón, ¿no es cierto?, ahora trabaja el matrimonio, y eso ya parte por descuidar a la familia. Cuando empezó esto de que iban a trabajar los dos, por lo menos había una compensación económica de parte de los diferentes trabajos que le permitiera a uno tener una persona responsable en la casa. Pero ahora ya ni eso se puede hacer. Entonces los niños están obligados a vivir solos. Y a vivir solo significa vivir en el mundo. El mundo está gobernado por Satanás. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que entender y luchar contra ellas. Y también lograr plantear el principio como corresponde a las órdenes establecidas por Dios. Aquí hay que fortalecer el matrimonio y hay que fortalecer los tiempos de la familia, ¿cierto?, los tiempos de reencuentro de la familia. Porque yo creo que la familia hoy día no se encuentra. Cada hijo tiene su propio mundo, su propia vida. Los padres, aparte los dos tienen su propio mundo, entonces todas esas cosas combinan. El concepto familiar establecido por Dios y establecido en la Sagrada Escritura ya no está. Cuando tú lees, por ejemplo, en el libro de la ley dice que cuando tú llegues a la casa, dice, y te sientas a la mesa, o sea, son cosas que están establecidas por Dios, la convivencia. No se da, esas cosas no se da, los horarios de las personas son diferentes, y tampoco hay, digamos, una responsabilidad de los padres de fijar horarios en la casa para poder continuar con esto de la armonía familiar, de la vivencia familiar. Entonces esas cosas yo creo que son las elementales a las cuales tenemos que atender, teniendo conciencia, ¿no es cierto?, que nosotros estamos en el mundo y que el mundo está gobernado por Satanás. Y Satanás está en una lucha cada vez más encarnecida contra la cosa de Dios. Y la familia es una institución de Dios.
Hermano Frank, decía el pastor que respecto del rol de la mujer en la casa, perdón, en la formación de la familia, porque ha pasado de tiempos pasados, ella tenía a su cargo la formación de su hijo en la casa, ¿ya? Claro. Formación de valores, de principios en su casa. Y ahora, bueno, la madre sale a trabajar. Uno no está diciendo que sea malo que la mujer Claro. se pueda desarrollar también como un profesional. No estamos Y planteando llega eso. tarde y los niños quedan solos, con una nana, ahora cada vez menos, por lo que decía nuestro pastor, no hay recursos para eso, con una vecina, Claro, con las maravillosas abuelas, justamente. ¿ya? Con las maravillosas abuelas. Mm. Pero, ¿qué tanto ha influido esto de que la mujer salga al mundo laboral para cambiar el sentido que tiene la familia, para resguardar lo que es la familia? Claro, la verdad es que es complicado. El tema es complicado puesto que la mujer también tiene el derecho de salir a trabajar, tener sus recursos, pero se descuida, ¿cierto? Como en un principio era la base fundamental, la familia, el núcleo familiar. La mujer era fundamental de la formación. En las civilizaciones antiguas, Antiguas, claro, la mujer se era daba fundamental. Pero hoy, como ustedes bien lo dicen, eso no se da, no se ve, puesto que o simplemente no tienen hijos. Porque, Claro, eso es otra cosa. claro, porque no van a tener la posibilidad de poder educarlos de manera correcta. Entonces yo he escuchado a muchas personas, no, es que yo no voy a tener hijos porque no voy a poder educarlos de manera correcta, no voy a tener tiempo para ellos. Entonces me va a absorber mi trabajo y voy a tener una familia a lo mejor muy complicada y optan por no tenerlos. Entonces, Sí, ahí usted tocó un punto súper importante que es qué es lo que las familias están poniendo en prioridad. De acuerdo a lo que usted dice, hay aquí un tema de saciar esas necesidades materiales por sobre la formación de la familia, porque también la misma sociedad le va exigiendo más cosas a las personas que así van a estar mejores. Mientras más estatus social, mientras más dinero, mientras mejor trabajo tenga, más posibilidades de obtener cosas vas a tener, ¿cierto? Bueno, yo creo que Entonces aquí hay un modelo de sociedad que atenta contra lo que es la familia. ese es el punto. Y lamentablemente el mundo cristiano, en estos países, ¿no es cierto?, donde impera el cristianismo, no se está trabajando en eso. ¿Por qué razón te digo esto? Porque la cosa es que la mujer trabaje, ¿no es cierto? No es una cosa nueva, no es una cosa nueva, ni una cosa contra los principios establecidos por Dios. Cuando tú lees, por ejemplo, el Proverbios 30, tú hiciste un himno de eso. Dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de poco. Dará de ella bien y no mal. El verso dice, estoy leyendo el Proverbios 31, dice, buscó lana y lino y con su voluntad labró a sus manos, fue como navío de mercaderes que trajo su pan de lejos. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y recién a sus criadas. O sea, aquí, ¿qué pasa? La mujer trabaja, el hombre trabaja. ¿Cuál es la falla? La falla está simplemente en que las familias vivimos ahora sin considerar a Dios. O sea, la cosa de Dios es una cosa que se puede sustituir en cualquier momento. Cuando hay tiempo para Dios, estaremos en la iglesia, ¿no es cierto? Nos acordaremos de las cosas de la iglesia, pero no es lo elemental en la familia. Porque si fuera elemental en la familia, bueno, las separaciones matrimoniales, los divorcios serían menos. Porque Dios no creó el matrimonio para eso, ¿cierto? Lo creó para toda la vida. Entonces, ahí hay un principio. Después, lo que tiene que ver con el ordenamiento de la familia respecto a lo que Dios dice. Si nosotros ponemos a Dios como prioridad, la primera prioridad de todas las cosas que nosotros necesitamos, y sobre esa piedra fundamos todo lo que son los proyectos de nuestra vida, vamos a triunfar. Pero lo que pasa es que además de eso de ser, ¿cierto?, y de cada uno arreglar su vida como bien le parece,
como tú decías, por ejemplo, la situación del consumismo ahora, y de tener más cada día, claro que es una prioridad para las personas, pero no significa que nosotros podemos alcanzar muchas cosas en la medida que sigamos por el camino de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos personas miserables, que andemos profitando y viviendo. No, Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero es que la gente no se atreve a tomar el camino de vivir a la manera de Dios. Y al vivir a la manera de Dios, obviamente Él va a estar primero. Y nuestro matrimonio tiene que estar fundado bajo esos conceptos. Y la familia tiene que estar fundada bajo esos conceptos. Y los trabajos que nosotros hagamos van a estar sometidos a esos conceptos, ¿no es cierto? Y los proyectos de vida que nosotros tengamos van a estar sujetos a ese concepto elemental, Dios en mi vida. Y cuando, por lo menos dentro de la iglesia, se use esto, ya no vamos a tener tanta deserción de la juventud. Y vamos porque la iglesia en su tiempo va a tener que restituir todos los principios de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar en nuestras enseñanzas y en nuestra vida práctica. Y como última pregunta, porque ya estamos en el tiempo, siempre nos toma el tiempo en estos interesantes temas, ¿cuál diría usted, que es, de acuerdo a los planes de Dios, el objetivo de la familia en la iglesia y en la sociedad en general? Buena pregunta. Bueno, partiendo de la base, claro. Porque Dios debe haber tenido un objetivo para eso. ¿Cuál era ese objetivo? Hay un verso que lo avala. Bueno, partiendo de la base que los hijos son una bendición para Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de demostrarle a Dios que tenemos las capacidades, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la Sagrada Escritura, de formar un hogar como Él quiere, con sus lineamientos, con sus preceptos, bajo la ordenanza y la dirección de los padres. Entonces, claro que tenemos las capacidades, pero a veces las olvidamos. Como les decía en el tema, están ahí, están dentro de nosotros, pero no las sacamos porque a lo mejor la sociedad no me permite, o simplemente yo no quiero ser diferente a los demás. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, mi hermana, de demostrar a la sociedad que somos hijos de Dios, diferentes, y que tenemos una manera correcta de educar a nuestros hijos. Y yo creo que el objetivo que Dios tiene, ¿cierto?, de la familia en la iglesia, es que formemos una iglesia fuerte y que no se deje influenciar por lo que el mundo le ofrece. Bueno, hay un texto bíblico también que dice que... Dígalo. Dígalo. Es que no me exactamente dónde queda, perdón, a nuestros televidentes, de aquel que sabe que los hijos, o sea, se creó el género humano para ser una simiente para Dios. Bueno, él lo dijo en lenguaje común, claro. Y ahí está puesto como que debió Pero, que sea. mira, sí, nosotros vamos a la historia de la humanidad, a la historia que Dios nos ha permitido conocer, ¿no es cierto? Dice la palabra que Dios hizo los cielos, hizo los ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles era el grupo que él tenía para la planificación de la humanidad. Estaban a cargo de los arcángeles, eso está claro en la Sagrada Escritura, y ahí se reveló. Y eso fue antes de que existiera la familia. Yo pienso, ese es mi pensamiento muy personal, ¿no?, que cuando ya Satanás se reveló con la tercera parte de los ángeles, Dios tenía un propósito de demostrar, ¿no es cierto?, de que la vida era posible en lo absoluto, ¿no es cierto?, en la medida que nosotros nos sometiéramos a sus planificaciones. Lucifer no lo quiso hacer, ¿no es cierto? Los ángeles que se rebelaron contra él tampoco. Ahora viene el género humano. Dios podía haber hecho el género humano perfecto, conociendo las imperfecciones de Satanás, pero no nos permitió eso. Cuando tú abres la Escritura te das cuenta, por ejemplo, de que Adán y Eva no fueron mortales ni inmortales, simplemente fueron hechos, ¿no es cierto? Pero fueron condenados a la muerte, ¿no es cierto?, una vez que apareció en ellos el pecado, porque el pecado obviamente es antes que Adán y Eva. Y yo pienso que de alguna manera el propósito de Dios, como tú lo pedías que te lo comentáramos, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso, en la capacidad de crear una simiente, ¿no es cierto?, que viva a su manera para que la sociedad, porque indudablemente que
como nosotros vemos la cosa profética, ¿no es cierto? Dios primero va a levantar a sus hijos, va a pasar el milenio, ¿no es cierto? Después va a venir la resurrección del resto de la humanidad, y el resto de la humanidad va a mirar lo que Dios y su iglesia han sido capaces de hacer, un mundo feliz. Y aún así, ¿no es cierto?, ellos van a tener la oportunidad de entrar a este mundo, ¿no es cierto? Va a ser de ellos la oportunidad, si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Entonces, los que quieren hacerlo, indudablemente que van a vivir ese nuevo mundo creado por voluntad de Dios. No sabemos dónde va a llegar eso, pero el propósito, yo creo que el propósito de Dios es poder demostrar o hacer un mundo feliz. Que como la gente siempre habla, ¿no es cierto?, del mundo que viene, que sea un mundo feliz, sin que tenga esa cosa, que seamos buenos por esencia, por principio, de adentro que seamos buenos. Y eso va a provocar felicidad, porque esa es la lección que el mundo nunca ha sido capaz de aprender, ¿no es cierto? Cristo fue bueno, indudablemente, ¿no es cierto? La gente tiene el concepto de, o sea, la mala forma de expresar es decir, Cristo resucitó. No, Cristo no resucitó. Siempre enseñaba. ¿Qué pasó con Cristo? Lo resucitó su Padre. Claro, o sea, la resurrección, la vida eterna para él, fue el fruto de su propia vida de obediencia. Y esa es la gran lección. Entonces esa también es la lección de la humanidad y los propósitos de Dios. Un mundo feliz, pero a la manera de él. Un interesante tema. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver. Aflora lo de profesor que Claro. tiene uno, ¿cierto? Sí. Agradecemos a nuestros televidentes habernos seleccionado en el canal para escuchar cada sábado los temas que traemos. ¿Nos comenzamos a despedir, Pastor? Gracias a Dios por esta mañana, ¿no es cierto?, por estar con nuestro hermano que también es el encargado de Santiago, y por haber podido tener la oportunidad de comunicarnos con ustedes, esperando a que, por cierto, el mensaje y la conversación que hemos tenido luego pueda servir para su propia vida un aporte de parte de nosotros. Que Dios les bendiga. Franklin. Yo le doy gracias a Dios primero que todo porque me dio la oportunidad de poder estar acá. Estaban las ganas, pero no se dieron las condiciones, ¿cierto? Pero ahora Dios ha permitido que pueda estar enfrente, ¿cierto?, hablando de su palabra, y espero, ¿cierto?, que todo lo que hemos hablado y que hemos platicado en esta mañana nos sirva a todos como familia para que podamos, como bien lo decía nuestra hermana, formar una iglesia para Dios, a su manera, con su doctrina, con sus mandamientos, con sus preceptos, para que Él se agrade de nosotros y podamos seguir aumentando, ¿cierto?, a nuestros oyentes y puedan seguir formando a la iglesia que Él dio, que el Señor de paz les bendiga. Les invitamos a seguir visitando entonces la página web www.idnp.cl, donde podrá usted seguir encontrando temas interesantes, ya sea valóricos o doctrinales, para aprender más de la palabra de Dios. Que tengan una muy buena semana, que Dios les bendiga a usted y a cada una de sus familias. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.